Hola, ¿qué tal amigos de Logic? Sean bienvenidos a esta segunda sesión oficial de nuestro cuarto día de este Legal AI Summit. Y bueno, pues tengo un invitado muy especial, alguien que yo aprecio muchísimo, alguien que admiro cañón, de una trayectoria impecable, con una, eh, no sé, con una facilidad para presentar una mente brillante, verdaderamente, si no lo conocen de verdad. Hoy es una buena oportunidad para aprovechar a Javier Careaga, que es una persona muy ocupada y siempre muy dispuesta a enseñarnos cosas. Así que Javier, bienvenido, ¿cómo estás, amigo? Muy bien, es un enorme privilegio estar aquí contigo y con todos ustedes. Son temas fascinantes que nos tienen normalmente en la punta de la silla. Entonces, eh, no solamente vengo aquí a enseñar, también vengo aquí a aprender. Hay muchas cosas que uno no sabe y aquí aprendemos a través de discutir. Muchas gracias, Javier. Javier, has tenido una trayectoria súper interesante desde tus estudios. Te formaste en una de las mejores universidades del mundo con la oportunidad de tener conversaciones con la gente que escribe los libros que son doctrina internacional. Trabajaste en la empresa, que de alguna forma en ese momento y ahora sigue siendo principal de los principales jugadores de la industria como Meta, a cabeza de una región como Latinoamérica. Hoy estás dentro de la iniciativa privada en uno de los despachos más importantes del país. Cuéntanos un poquito quién es Javier Careaga, cuál es tu trayectoria y qué estás haciendo en este momento. Y claro que sí, pues mira, yo estudié en la Panamericana y desde que estaba ahí yo quería dedicarme a temas de tecnología y derecho. En esa época no sonaba nada eso, entonces pues fue ir labrando. Em, Toda mi vida la he dedicado a tecnología y de hecho he estado en varios despachos, en gobierno, en academia. Sí, estuve un rato en Harvard estudiando derecho y tecnología. Después estuve de director jurídico de Meta para la región. Y ahora estoy en Galicia Abogados y pues doy clases en las universidades que me lo permiten y participo en estos eventos cuando tengo oportunidad. Entonces, más o menos eso hago. Muchas gracias, Javier. Y bueno, yo sé que este tema a ti te lo he escuchado mucho, sé que te apasiona, te gusta mucho, es uno de estos temas que conllevan una, pues no sé si son dilemas, creo que son estas negociaciones o estos jaloneos importantes porque es donde verdaderamente nos ponemos de acuerdo en dónde marcamos la línea. Es decir, nos estamos poniendo de acuerdo y voy a emitir una opinión muy personal, pero a mí me puede muchísimo el hecho de que estas conversaciones se vuelvan eh, filosóficas, sociológicas, políticas, de corrientes, y con ello trae una imposición ideológica muy cañona. Es decir, cuando ya nos ponemos de acuerdo como para poner a pintar la línea, te das cuenta que es una conversación mucho más de carácter ideológico o de imposición de alguna característica de agenda o corriente que más de carácter pragmático. Y eso de pronto se ha vuelto como es como si tuviéramos un territorio nuevo que colonizar, donde todo el mundo quiere poner su bandera y se vuelve una conversación absurda en algunos casos, ¿no? De Claro, pronto están los que son aprensivos y se les nota que son aprensivos de más porque nos ponen reglamentos que son demasiado, pues sofocantes prácticamente, o eh, idealistas. o idealistas, gente que no tiene la menor idea de qué se trata la tecnología, pero ya fue a 3 conferencias y ya es experto. Está siendo bien difícil, caray. O sea, Sí, cuéntame un poquito tu perspectiva, porque yo soy medio hater para eso, porque me choca ver que estas dinámicas, pero claro. pues bueno, es parte de la conversación. ¿Cómo lo ves tú? Pues mira, llevamos mucho tiempo los abogados teniendo el tema de responsabilidad como uno de principalmente nos contratan por eso. Nos contratan para decirnos, oye, ¿y si algo sale mal o ya salió mal, y ahora qué? No, entonces ya sea preventivo o reactivo, para eso nos contratan. Entonces, ya sean ustedes abogados transaccionales que hacen contratos, ustedes saben que las cosas pueden salir mal, o si son litigantes.
saben que los contratan porque salió algo mal. O si usted está en el judicial o en órganos regulatorios, vamos. A los abogados nos invitan, sin importar a qué nos dediquemos, porque sabemos que las cosas en algún momento se rompen y alguien tiene que pagarlo. La pregunta aquí es, ¿quién va a pagarlo? Porque a diferencia de cualquier otra tecnología y lo que vamos a hablar hoy, las reglas ya no están claras. Eh, Todas estas teorías que están desde derecho romano, por primera vez nos están quedando al mismo tiempo, todas nos están quedando cortas. Eso es lo que quiero hablar el día de hoy con ustedes. Y la realidad es que todavía no sabemos qué vamos a hacer a nivel mundial. Entonces, esta discusión que quiero yo hacerles no es que yo tenga las respuestas, es más bien tengo las preguntas y espero que la audiencia, juntos, empecemos a construir las respuestas. Javier, es muy interesante cómo cuando alguien genera una creación muy increíble con IA, es mía, ¿no? Pero cuando Ajá. alguien genera una alucinación o pone un precedente que no correspondía, la responsabilidad es de OpenAI, ¿no? Es como, no, no. Claro, claro. No. Pues sí, es como el fútbol. Si gana mi equipo, ganamos, y si pierde mi equipo, perdieron. Entonces, igual aquí. Adelante, Javier, sé que tienes algo preparado para nosotros, entonces, sin más preámbulos, si quieres, vamos a tu presentación y Sí, conforme se pueda, trataré de estar atento a las preguntas del Q&A y si hay algo interesante que pelotear, lo haremos. claro que sí. Pues miren, empecemos con pues, qué cosas está haciendo la IA. Esto lo han estado escuchando en las demás sesiones o si están viendo las noticias sabrán. Entonces, la IA está en todas partes. Está en el sector médico dando diagnósticos a un nivel sin precedentes. Están ayudando a bancos a tomar decisiones de financiamiento o de crédito. Están creando, vamos, la industria creativa es probablemente de las que tiene mayor impacto positivo y negativo, en el que pues ya estamos viendo hasta películas completas con IA. Ya hemos usado varios de nosotros coches autónomos. Em, las empresas están utilizándolo para decidir empleos. Ya tenemos inclusive jueces mexicanos que estuvieron aquí en Logic, en el que ya se ha utilizado algunas partes de la IA para la procuración de justicia. Vamos, hay mil y mil usos, pero todos y cada uno de estos algo puede salir mal. Y, y entendamos también la naturaleza de la IA, ¿no? Algunas cosas ya las han escuchado, a ver, todos ya han escuchado probablemente los errores algorítmicos, ¿no? Son pues, decisiones incorrectas en los datos, en el modelo o hasta en la interpretación, y es inherente, es inevitable, va a ocurrir. Hemos escuchado también de sesgos y discriminación, porque la base de datos, pues, tiene errores. Es inherente, no se puede evitar, va a ocurrir. Lo que podemos hacer tal vez es un poquito mitigarlo, pero va a ocurrir. Hay muchos riesgos sistémicos, ¿no? Que vamos a ver, temas de concentración económica para nuestros amigos de competencia económica, impactos laborales, desinformación, ¿no? Y pues las vulnerabilidades técnicas que pues siempre están ahí a la orden del día, pues porque la ciberseguridad es un tema. Y la falta de supervisión humana, que es uno de los temas que hemos estado viendo muchas regulaciones que dicen no, que el humano revise todo. Ay, ajá, vamos a ver algunos ejemplos de esto, ¿no? Porque suena muy idealista. Em, Ahora, vamos a refrescar un poco la memoria, a menos que ustedes se dediquen a esto. Eh, Regresaremos a, es semestre, cuarto semestre. Y recordemos que hay dos vías de responsabilidad legal, la responsabilidad civil y la responsabilidad penal, que tienen sus cosas en común. Normalmente la regla casi siempre es el que pega, paga. Em, pero aquí vamos a profundizar un poco cada una de ellas, entendiendo que las sanciones actuales son importantes, ya sean económicas, restituciones, daños y perjuicios, o en caso penal, pues puede haber hasta privativas de la libertad. Entonces no estamos hablando de cosas menores. Ahora vamos a desmenuzar cada una de ellas. Si se acuerdan, vamos a empezar con la responsabilidad civil subjetiva, ¿no? Aquí se fundamenta en la negligencia o en la imprudencia o en la intención deliberada de un agente.
Tiene que haber un daño, es decir, un hecho ilícito con acción o omisión, contraria al derecho a la moral, realizado con culpa o negligencia o intención y un nexo causal entre ese hecho y el daño. En ausencia de diligencia debida por parte del responsable, procede la indemnización por daños y perjuicios. Por ejemplo, imaginen un operador de sistema de acto sin tomar precauciones razonables y ello causó un daño. Ahí sí habría una responsabilidad subjetiva. El problema que tenemos con esta teoría es que tenemos que identificar a una persona, física o moral, que cometió una falta, lo cual muchas veces es muy difícil si proviene de decisiones autónomas de una IA en el cual no hay un ser humano claro e inmediato. Recuerden que la IA es una caja negra, entonces ¿quién decidió eso? Pues, pues quién sabe, ¿no? Entonces, ese es el problema que tenemos en general, con la responsabilidad subjetiva. Pero vámonos a la responsabilidad objetiva, ¿no? Aquí es el principio de riesgo creado, ¿no? Ahí está, para los que no se acuerdan, el 19.13 del Código Civil, y dice, quien hace uso de instrumentos, mecanismos, aparatos o sustancias peligrosas está obligado a responder por el daño que cause, aunque no obre ilícitamente. Entonces, si es una actividad o cosa que intrínsecamente es riesgosa, su explotador usuario responde por los daños derivados, salvo que demuestre una culpa inexcusable de la víctima, ¿no? Una causal de exoneración. Esta teoría se aplica típicamente a casos como automóviles, energía eléctrica, explosivos. Entonces tú dirías, bueno, a ver, vamos a ver temas de IA, ¿no? La ventaja de la responsabilidad objetiva es que la víctima no necesita probar negligencia, o sea, basta con demostrar el funcionamiento que la IA genera un daño, pero la pregunta es, ¿la IA es peligrosa? Todas las IAs, en todos los escenarios, y si vamos a cada uno de ellos, ok, y si lo fuese, pues ¿quién es el guardián o el responsable? El desarrollador, el propietario, el operador. Entonces, pues a ver, esta aplicación de esta figura no es automática y como la ley no menciona expresamente a la IA, pues se queda a interpretaciones abiertas, ¿no? ¿Qué opinas, Ricardo? A ver, ya no es teórico, es completamente real. Eh, obviamente, Waymo, esta empresa de vehículos autónomos que forma parte de la estructura de Google, hace sus reportes y está hiperregulada, ¿no? Sí. Y ha demostrado, no tengo la cifra exacta en este momento, pero igual la investigo ahorita en los próximos minutos, que es menos peligrosa por una proporción importante, un porcentaje importante respecto de la conducción humana. Claro, Pero no es cero. no, 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 pero es que, Pero es que, ¿cómo lo mides? pero nos volvemos locos porque fue cero. Y es como, híjole, o sea, estamos eficientando niveles Ujú. de riesgo, vidas humanas, accidentes, o sea, es menor de lo que los humanos hemos construido a lo largo, o sea, si lo comparamos uno contra otro, es más Sí, eficiente. Pero somos absurdamente desquiciados por ese margen de error que es menor al que nosotros cometemos y queremos ser mucho más restrictivos. Y obviamente, bueno, es ideal, ¿no? Lo ideal sería que fuera cero. ¿Qué pero, opinas? Pero, claro. o sea, Y aquí estamos hablando de un ejemplo que es medio obvio porque es una IA incorporada dentro de un vehículo. Pero, ¿qué pasa con las IAs que están más sutiles? ¿Van a ser todas peligrosas? O sea, una IA que detecta fraudes bancarios es una IA peligrosa. Ah, a ver a dónde nos lleva el debate. los sesgos, ¿no? Es que me discriminó. No, pues, ¿Eso o lo sea, vuelve peligroso? y quién sabe, o sea, tú dices que te discriminó, pero a lo mejor dentro de las variables, o si, o sea, un humano a lo mejor hubiera hecho lo mismo, o no te hubiera dado crédito porque pues tu historial no está tan limpio, no porque seas moreno, o sea, Sí. no tiene nada que ver, ¿no? Sí. Ujú. Estas son las dos, pero vamos a una tercera que es civil, que es el productor defectuoso. Esta viene más bien de la Ley de Protección al Consumidor y es una teoría que está pues creada para que fabricantes, proveedores respondan de si su producto tiene defectos o causa un daño al consumidor.
Normalmente esto derivaría en una garantía de seguridad en los productos. Si algo sale al mercado con un defecto en diseño, en fabricación y lesiona a alguien, pues el producto responde. En México no existe un régimen autónomo de responsabilidad estricta por productos defectuosos como vemos en Estados Unidos o en la Unión Europea, en la cual pues el afectado solamente tiene que reclamar en base a la responsabilidad civil subjetiva o en algunos casos con una responsabilidad objetiva si el producto se considera cosa peligrosa. Entonces se regresaría a los que estamos viendo. Pero aquí en México pues tenemos este caso, esta teoría. En esta teoría es más o menos el mismo análisis. Tiene que haber un defecto. Y el efecto normalmente es la falla o condición que hace que el bien sea inherentemente inseguro. Ahora vamos a aplicarlo a la IA. Si equiparamos un algoritmo a un sistema de IA defectuoso, por ejemplo, porque está entrenado con errores, con datos erróneos, o si las medidas de seguridad pues, no fueron adecuadas, eso lo vuelve defectuoso. Entonces aquí el desafío es definir cuándo una IA es defectuosa. Son errores de programación, decisiones erráticas fuera de los parámetros esperados, o si el software puede ser jurídicamente tratado como un producto tangible. Entonces ahí, de ser así, el desarrollador o el proveedor de la IA tendría que responder por los daños causados por ese defecto, incluso aunque no tengan culpa. O sea, similar al fabricante de automóvil por una falla mecánica. Imagínate. Entonces, si bien esa teoría busca facilitar que las víctimas puedan reclamar, pues en México, pues tendríamos que definir qué es tal cosa como un algoritmo defectuoso. Si acaso eso es definible. Y es que, Javi, o sea, cuando estás en el tema de desarrollo de software, tú tienes un objetivo, ¿no? Que tu Ujú. software haga X, pero la cantidad de variables que pueden haber para que X, o sea, la cantidad de inputs, variables, o sea, contextos, y más cuando estás con algo que no es lineal, es decir, las probabilidades son todas, ¿no? Entonces, dentro de algo que me encanta y que he escuchado de ti es, lo único seguro es que va a fallar, ¿no? Es la única Ujú. garantía que tenemos. Entonces, imagínate si algo que sabemos que sí o sí va a fallar, ya por eso vamos a decir que es defectuoso, entonces la IA siempre va a ser responsable y quién va a querer desarrollarla, ¿no? Ahora, vamos a una teoría que es la solidaridad. Aquí el problema de la responsabilidad solidaria o hasta la concurrente, que, a ver, tiene su parte positiva porque la víctima puede reclamarle a cualquiera de ellos la reparación de todos los corresponsables. El problema es que para poder llegar a ello, primero tienes que demostrar alguna de las tres teorías que acabamos de hablar arriba. Entonces, y aunque lograras hacerlo, ¿quién de todos estos es el responsable? Va a ser prácticamente imposible poder demostrar. Yo ahorita estoy negociando un contrato con un proveedor de software, de inteligencia artificial, y él me dice, yo no soy responsable del outcome que te genere mi herramienta, porque pues tú quién sabe qué prompt le pusiste. Le dije, ay, no, espérate, yo tampoco soy responsable del outcome, porque yo le pongo un prompt y me saca una cosa loca, yo por qué voy a ser responsable de eso. Entonces estamos en un escenario en el que ninguno de los dos dice ser responsable y los dos tenemos razón. O sea, imagínate el nivel de complejidad que eso tiene. Entonces estamos teniendo unos vacíos tremendos. A ver, pero ¿no crees que es como un poco todo en la vida? O sea, hay productos que requieren mayor precaución, ¿no? O sea, Claro. digamos que no vas a dejar, no sé, productos químicos al alcance de los niños porque pues, o sea, sí, pues es una probabilidad que el niño le parezca interesante ver una botella de colores y se la quiera tomar, ¿no? Porque parece refresco de uva. Y, Claro. o sea, yo creo que ante todo producto, cuando sabemos que el producto puede tener algún riesgo, pues hay que tener cuidado, ¿no? O sea, yo Claro, no pero aquí estoy hablando preferiría. de una IA generativa que me ayuda a mejorar mis contratos. ¿Cuál es el riesgo? Y puede salir muy mal, pero uno no esperaría que saliera mal. Pero ¿y si sale mal? Si yo le pongo un contrato y me pone, no sé, contenido pornográfico, eso Lo sería una sorpresa para mí, pero ¿de quién va a ser la culpa? Pues cada quien va a decir que, pues, el desarrollo va a decir, pues tú que le pusiste el prompt, y yo voy a decir, ¿y tú con qué lo entrenaste? Y ponte a intentar entender dentro de una caja negra por qué.
el sistema de IA arrojó lo que arrojó. Se pone, Entiendo, y creo que también parte de esto es ante cualquier producto hay que tener, o sea, si un cuchillo te puede matar, pero también puede cortar tus alimentos. El cloro sirve para limpiar, pero si te lo tomas seguramente no te va a hacer bien. O sea, todos los claro. productos pueden llegar a tener estos, digamos que estos usos o riesgos de producto como tal y no por eso demandamos empresas a lo loco. No, no sé, o sea, que no Hay un sea lo- principio que que no es la sea- tecnología siempre es perdón. neutra. Depende del usuario, pero aquí por primera vez tenemos un escenario en el que yo como usuario le puedo pedir algo y me saca otra cosa que no era mi intención, Claro. ¿no? Y pasemos a los penales, porque los penales son todavía más difíciles, ¿no? A ver, si se acuerdan de los elementos del derecho penal, pues es tipicidad, imputabilidad y culpabilidad, ¿no? Entonces, aquí el problema que tenemos es, vamos uno por uno. El tipicidad, la conducta debe encajar exactamente en un delito previsto por la ley, o por el principio de legalidad, y si no hay un tipo penal contemplado, por ejemplo, lesión causada involuntariamente por un software autónomo, pues no puede haber delito. Como la analogía está prohibida en materia penal, pues no se puede forzar la conducta. Y aquí la pregunta es, ¿vamos a ponerle inteligencia artificial a cada uno de los delitos del código para que entonces en todos pueda caber la IA? Sería extraño, ¿no? El segundo, aunque tuviéramos el tema de tipicidad, el segundo está en la imputabilidad, ¿no? Que es eh, la capacidad del sujeto para ser penalmente responsable. O sea, tiene que ser una persona física con suficiente madurez, salud mental. O sea, tiene que ser personas humanas o en algunos casos morales que puedan cometer delitos. Ahora, una inteligencia artificial no es sujeto de derecho penal, no tiene voluntad, no tiene entendimiento legal, no va a ser imputable de delito. Entonces tendría que recaer en una persona. ¿Quién? ¿El programador? ¿El operador? ¿La empresa del sistema? ¿Y cómo demostramos que cometieron un delito a través de o con ayuda de la IA? El tercer elemento, la culpabilidad, pues la mayoría de los delitos exigen dolo, aunque algunos son culposos por imprudencia, negligencia, falta de cuidado. Pero para atribuir penalmente daño a la IA se tenía que probar que una persona actuó con dolo o negligencia en relación a ese daño. Por ejemplo, si alguien deliberadamente programó una IA para causar perjuicio o aceptó la posibilidad de daño, que es poco probable, podría haber culpa si por omisión de deber de cuidado el responsable permitió que la IA causara daño. O sea, por ejemplo, no supervisó que el sistema de conducción autónoma sabiendo que era experimental. Bueno, ahí es un caso fácil, pero vamos a tener muy pocos casos fáciles. Si el daño fue realmente un accidente inevitable sin negligencia humana, pues no habría delito. Entonces, vean el problema. Y ahora, pues nos vamos también a la parte de autoría y participación, ¿no? Porque el derecho penal distingue entre autor y partícipe, los cómplices más. Entonces, en las áreas de IA, pues, se traduce si algún humano puede ser considerado como autor mediato del daño usando la IA como un instrumento o un partícipe necesario. Si un programador introduce conscientemente una función ilegal en la que la IA daña a alguien, pues tal vez ahí sí el programador sería el autor intelectual. Si un usuario la emplea imprudentemente, pues sería culposo. Pero como la IA no puede ser ni autora ni sujeta activa al delito, pues estamos en una zona medio gris, ¿no? Entonces, ese es el problema que tenemos. Ahora, agreguémosle que a nivel mundial, tenemos, se ha avanzado en un régimen de responsabilidad limitada para los intermediarios de contenidos. En México tenemos eso en el capítulo 19 del TIMEC y parcialmente en la Ley Federal de Derecho de Autor. Eh, no lo hemos incorporado como el TIMEC quería, nos quedamos tarde, pero originalmente un intermediario de contenido no es responsable por el uso que haga un tercero, ni por el contenido generado por esos usuarios. La pregunta es, ¿esto le cabe dentro de la inteligencia artificial? Porque la excepción es siempre y cuando el intermediario no haya dado pie se haya involucrado en la generación del contenido. Aquí un desarrollador, por ejemplo, ChatGPT, pues por el solo hecho de haber entrenado el modelo, eso significa que
tuvieron algo que ver con la creación del contenido. Es un debate que pues tiene a los académicos de uno contra otro. Y la pregunta también es, ¿le aplica a todas las IAs? Porque acuérdense que tienen distintos niveles de autonomía. Entonces, pues no es lo mismo la IA generativa que la IA predictiva o la reactiva o la que ustedes quieran, ¿no? Entonces, vamos a algunos casos prácticos para que vean que esto no es simplemente teoría. Entonces, veamos este caso práctico. Vas a un hospital, el doctor utiliza un modelo de inteligencia artificial para detectar si tienes cáncer y el modelo se equivoca. Dice que no tienes cáncer y sí tienes cáncer. Entonces, en consecuencia, no te dan la, la quimioterapia y pues claro que dices, pues alguien tiene que responder y uno diría, pues fue el médico. He escuchado a muchos entusiastas que dicen, no, 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 un médico jamás va a confiar en la respuesta que te dé la inteligencia artificial. Y le digo, claro, por supuesto, como todo médico cuestiona los estudios de laboratorio que recibe por default. Pues no, confías en eso. Ahorita tal vez no, porque la inteligencia artificial es muy novedosa, pero con el tiempo y sabiendo que va a tener un porcentaje de predicción y fiabilidad mayor que los mejores sistemas que tenemos hoy o los mejores médicos que tenemos, Ya ocurre. co- claro, entonces, ¿cómo no vas a confiar en la IA? ¿Cómo un médico va a decir, no, creo que la IA se equivocó"? Entonces, si no cuestionas a la IA, que no la vas a cuestionar, y la IA se equivoca, ahí quién va a ser responsable. Entonces, pues hagamos nuestro análisis. Si nos vamos por responsabilidad subjetiva, pues, ¿dónde está la negligencia en validación o supervisión del sistema del hospital? O sea, es una exigencia altísima. Si tú le pides a un hospital que tiene que revisar cada respuesta que te da la IA, entonces, ¿para qué la compraron? No tiene ningún sentido. ¿No? Si te vas por responsabilidad objetiva, me vas a decir que entonces la IA es un riesgo inherente cuando hace diagnósticos, entonces el hospital no la va a usar, ¿no? Em, por producto defectuoso, pues demuestra que fue un defecto de software. ¿Ven el dilema? Y por vía penal, pues está súper difícil configurar homicidio o lesiones culposas porque pues hay que demostrar la negligencia humana específica y grave. Y aquí pues es un sistema automatizado, ¿no? No hay intervención humana directa y negligente. Entonces, vean cómo este caso que se va a dar muchísimas veces nos va a generar dilemas. Vamos a otro que era el que tú mencionabas, Ricardo, el de Waymo. Pues a ver, Waymo atropella a una persona. Aquí ni siquiera hay un escenario de que pueda haber intervención humana. Ustedes han visto, gira a la derecha, gira a la izquierda y ni te preguntan y puedes hacer muy poco al respecto, según el nivel de autonomía, pero ajá. Pues vamos al examen. Por responsabilidad objetiva, pues ok, puede ser que el vehículo sea considerado como mecanismo peligroso. Ahí sí puede ser. Pero, ¿quién responde? ¿No? La responsabilidad subjetiva pues, está muy difícil porque pues, tendrías que demostrar negligencia del fabricante o del desarrollador o del propietario. Entonces, tendrías que caer en uno de esos casos. Vamos a un producto defectuoso. ¿Cómo sabríamos que el vehículo autónomo es defectuoso bajo la ley? ¿No? Y si nos vamos por vía penal, igual, delito de lesiones culposas, ¿dónde hubo negligencia humana específica y demostrable? Entonces, bueno, ahí está difícil. Y es que aunque pudieras utilizar alguna de estas, demostrar quién de todos en la cadena de valor es el que tiene que responder, es muy difícil. Vamos a un siguiente ejemplo. Vas a un banco, pides un crédito, el banco utiliza un sistema, le metes toda tu información, todos sus papeles, y el banco para hacer algo más sistematizado, eficiente, pues utiliza una inteligencia artificial y la inteligencia artificial dice, no, no eres sujeto de crédito. Y esto no es un caso hipotético, ya tenemos hasta casos judiciales en varios países de esos escenarios, ¿no? Y a ver, el que no te den un crédito puede ser que quiebres, que no puedas tener tus negocios, así tiene impacto. Entonces, la pregunta es, ¿cabe alguna responsabilidad aquí? ¿Hay negligencia del banco por no haber revisado el algoritmo cuando se equivoca? ¿O el algoritmo es un producto defectuoso si genera evaluaciones sesgadas? ¿No? Em,
le vamos a exigir al banco que toda su base de datos con la cual alimentó el algoritmo no tenga sesgos. Como requisito previo a que lance el algoritmo, pues ningún banco lo va a usar, porque no existe tal cosa como una base de datos perfecta. Todas tienen sesgos, todas. Y si nos vamos por penal y tú digas, bueno, a ver, fue delito de discriminación, pues primero no está tipificado. Y segundo, demuestra el dolo, la intencionalidad. Entonces, pues te deja en un vacío legal este caso también, ¿no? Vamos a otro. Pides un empleo en una empresa. Ahora, piensen en esas empresas en las cuales reciben 15,000 currículums por día, que obviamente quieren estandarizarlo porque no hay tal cosa como un ser humano que lea 15,000 currículums por día, ni un equipo humano. O saldría carísimo. Entonces, claro que tiene sentido que se utilice inteligencia artificial para que distinga y discrimine cuáles son candidatos y cuáles no. Como está entrenado con datos históricos, pues discrimina, por ejemplo, en si el sistema dice el 80% de todos los CEOs han sido hombres, pues va a discriminar a una mujer que suba porque va a decir, pues no, no cumple los parámetros. Ya ha pasado esos casos. Aquí igual, vámonos por responsabilidad subjetiva. Demuestra la negligencia de la empresa, de que no supervisó. No está tan, no está tan sencillo demostrar que una falta de supervisión, ¿no? Por producto defectuoso. Es defectuoso porque discriminó. Ah, responsabilidad objetiva. Eh, Vamos a decir que simplemente porque utilizaste este sistema eres responsable, pues, o sea, desincentiva totalmente el uso. Pues ya mejor no lo usas porque pues, mejor usas un ejército de humanos aunque te cueste 15 veces más. O sea, veamos las consecuencias de intentar poner la vara demasiado alta o que no sea lógica conforme a la realidad práctica. Y el análisis penal pues, está muy difícil, ¿no? Em, un siguiente caso que también ya ha existido, pues te detiene la policía porque utilizó una IA predictiva y la IA decía que tú eras sospechosa de un delito. Ya hemos tenido muchos casos de estos. ¿Por qué? Porque lo confundió con alguien. Porque claro que se puede equivocar. Consideren que estas IAs, por ejemplo, son las que tienen la parte de reconocimiento facial. ¿Se van a equivocar? Claro que se van a equivocar. Y no solamente con los gemelos o con gente que se parece, pues esos son los casos más obvios, pero claro que se equivoca. Entonces, pues imagínate, te sacan hasta en hora en televisión nacional, cuando te detienen, tu reputación se muere. ¿Quién es responsable aquí? ¿No? Estamos diciendo que es un mecanismo peligroso que la policía no debería utilizar. Pues no, porque sí queremos que la policía disminuya los riesgos. Y a ver, no sé si ustedes han visto, pero ya hay un sistema utilizado en Reino Unido en que ponen cámaras en las calles y en cuanto una persona que está caminando en la calle se identifica con la base de datos que ellos tienen, inmediatamente van los policías y lo detienen. Es abuso, son de las discusiones que están teniendo ahora en Reino Unido. No es algo hipotético, esto está pasando en este momento. ¿Quién es responsable? Pues la policía, el desarrollador, el implementador, son casos difíciles, ¿no? Ahora, para que no me digan, me estás poniendo puros casos imposibles, les voy a poner un caso fácil que ya sucedió en México, ¿no? Entonces, un usuario malintencionado emplea un modelo de IA generativa, un deepfake, y crea y difunde en redes sociales un contenido falso en una empresa mexicana, por ejemplo, en un candidato o quien ustedes quieran. ¿Por qué es fácil? Porque aquí sí hay una intencionalidad, ¿no? Entonces dirías, ah, muy bien, pues es un autor material, utilizó la IA con el objetivo de difamar a alguien, ¿no? La pregunta es, ¿solamente le alcanza a ese autor o también le alcanza a la plataforma o al desarrollador? Porque, pues en esos casos, pónganse ustedes del otro lado. Si mal utilizan sus productos, les alcanza la responsabilidad del usuario malvado, porque no quieres que te alcance, ¿verdad? O sea, tú creas aunque crees un cuchillo, pues tú no sabes si el cuchillo lo van a usar para cortar cebollas, ¿no? Entonces,
Y igual para difamación y calumnia penal y manipulación de mercados y falsificación de documentos. Vean cómo pues, puede haber riesgos. Entonces, aunque sea un caso fácil, se vuelve difícil porque no sabes hasta dónde vas a salpicar. Ahora, vamos a hacer un resumen. ¿Cuál es el problema de todas las teorías de responsabilidad que tenemos? El problema de la responsabilidad subjetiva es que no funciona muy bien cuando no hay un ser humano claramente identificable. Por ejemplo, los fallos autónomos de la IA, ahí tenemos un problema. La responsabilidad objetiva funciona bien cuando tienes un daño físico, como el caso del coche autónomo, pero cuando es un daño intangible o sistémico, es extremadamente difícil. Si nos vamos por producto defectuoso, pues el problema es qué es defecto en el software, ¿no? En un software que sabemos que siempre va a fallar porque es inherente. Si nos vamos por solidaridad, es porque el problema es que tienes que demostrar de una de las teorías previas. Y si nos vamos por vía penal, es todavía más difícil porque, pues, aunque haya el tipo, pues demostrar el dolo de una persona, pues es muy difícil en estos casos de inteligencia artificial. Ahora, ¿qué están haciendo los distintos países? ¿No? Primero vamos a la Unión Europea, que son los más avanzados. Aquí, en la Directiva de Responsabilidad Civil, en la Directiva Europea de Inteligencia Artificial, hay una propuesta de armonizar el acceso a la información, facilitar la carga de la prueba a las víctimas, pero no han ido a la profundidad de decir y cómo vamos a adecuar nuestras teorías de responsabilidad, que son prácticamente las mismas que las nuestras, a esto, ¿no? Hay una directiva de productos defectuosos en la Unión Europea eh, que está actualizada para productos digitales, de software y servicios, pero todavía no se ha llegado al nivel de llevarlo a la inteligencia artificial. Hay algunos fallos de actualizaciones, de que el parche no funcionó, temas de ciberseguridad, pero hay más o menos algo. Y pues el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, el AI Act, pues ustedes saben que mide por niveles de riesgo y entonces según el riesgo se puede más o menos traducir la responsabilidad civil directa o el incumplimiento. Entonces, los europeos tienen más o menos algo avanzado, no han llegado a donde quisiéramos, pero algo tienen. Otras regiones, Estados Unidos, pues su enfoque sectorial y de autorregulación, entonces, pues simplemente utiliza las leyes actuales y el common law, entonces, temas de torts, negligencia y demás, sigue aplicando a estos temas. En Asia, pues China con su muy reciente normatividad está aplicando estándar estricto para contenido generado. Entonces, aquí el problema es que es al revés. Los desarrolladores siempre son responsables a menos que demuestren lo contrario, lo cual lo vuelve muy difícil de implementar. Japón y Corea tienen, pues simplemente usan las leyes existentes. Si ustedes vieron la ley de Japón, simplemente no se meten en estos temas y fue intencionado en no meterse, aunque el único tema que se han intentado regular es el tema de deepfakes. En América Latina, Brasil sí intentó un régimen de responsabilidad objetiva por inteligencia artificial eh, para IAs de alto riesgo, ¿no? Otros, por ejemplo, la ley de El Salvador no se mete en estos temas, simplemente genera un ecosistema de responsabilidad limitadas y cumple ciertos requisitos. Y pues otros países, Australia, Estados Unidos, India, pues todavía están en ellos. Hay algunas iniciativas interesantes, por ejemplo, en Francia está hay una ley de movilidad, para tu ejemplo, Richie, de Waymo, eh, y aclara que la responsabilidad de los vehículos autónomos, en qué casos aplica, ¿no? Alemania tiene algo parecido de su ley de tránsito de 2017. Singapur tiene un modelo de gobernanza de inteligencia artificial y pues es más bien de gestión de riesgos y responsabilidad contractual. Y España dijo que pues va a tener una, unas medidas de la Agencia Estatal de Supervisión de Inteligencia Artificial. Em, y a nivel global, pues tenemos los principios internacionales de la OCDE y de la UNESCO, en los cuales pues piden que haya rendición de cuentas, responsabilidad. Hay varios estándares técnicos del ISO, que pueden dar ciertas ideas de estándares. Y al final, muchas empresas de tecnología están tomándose estos temas en serio y están
empezando a desarrollar por sí mismas en un sistema de autorregulación o de corregulación estándares de responsabilidad de inteligencia artificial, basando en el debida diligencia, desarrollo, despliegue, cosas así. Yo no los quiero dejar con nada y entonces yo quiero aquí cerrar con, pues, ¿qué podemos hacer? ¿No? ¿Qué se puede hacer? A ver, definitivamente sí necesitamos un marco que nos ayude a entender cómo vamos a tratar. Es extremadamente difícil, pero en algún momento pues vamos a tener que tener una ley de inteligencia artificial. Ya hay un montón de proyectos en el Congreso, veremos cómo avanza y ojalá los regímenes de responsabilidad que se discutan sean realistas y aplicados a la realidad si no queremos tener leyes que sean ley muerta o que desincentive la industria o uso, ¿no? Entonces, pues ahí vamos a ver hacia dónde va, pero sí tenemos que poder distinguir los distintos tipos de inteligencia artificial y los diferentes tipos de modelos. Pero, por ejemplo, había un proyecto de regulación reciente que decía que el desarrollador tiene que saber siempre, siempre, siempre por qué la IA funcionó de la forma en la que funcionó. Es como, pues no, así no funciona la IA. Y si no sabes por qué la IA funcionó como funcionó, eres responsable. Pues entonces siempre van a ser responsables. O sea, ese tipo de lenguaje no ayuda porque desconoce la realidad. Em, Podemos empezar a discutir cada una de las teorías. Entonces, por ejemplo, la responsabilidad objetiva, extenderla a las que se consideren de alto riesgo. Pero el problema es que el reglamento de la Unión Europea que tuvo los niveles de riesgo ha sido muy criticado porque su clasificación no no se aplica bien a la realidad. Y aunque funcione bien hoy, en 2 años una IA puede evolucionar en sus niveles de riesgo. Entonces, a ti ya te clasificaron en el cajón 3 y no te vas a poder mover tan fácilmente cuando, pues, la naturaleza de cada uno de los productos evoluciona. Y además, aunque yo genere una IA que sea de bajo riesgo, un usuario la puede utilizar en cosas de alto riesgo sin que yo pueda controlarlo. Entonces, esa clasificación de la europea está recibiendo bastantes críticas en su implementación. Entonces, bueno, podemos hablar de qué es un algoritmo defectuoso. Está muy difícil esa discusión, pero es una discusión que podemos tener. Podemos hablar de la responsabilidad compartida solidaria por capas. Es una de las propuestas que está diciendo de que, a ver, cada quien que sea responsable según cómo intervino. No es un debate fácil, pero vamos, podemos tener esa discusión. Em, el 5 es una de las que más me gusta, que es la responsabilidad estructural. ¿Esto qué significa? Significa que los desarrolladores no van a ser responsables por los incidentes individuales que generen un daño. ¿Por qué? Porque es imposible. O sea, le estás diciendo a un desarrollador, mejor cierra y dedícate a otra cosa. ¿De qué sí van a ser responsables? Si a nivel sistema, a nivel operativo, fallan en tener ciertos mínimos estándares. No cumplen con con ciertas medidas, ciertos protocolos, ciertos controles, fallan auditorías internas y externas. Entonces, la regulación pondría un mínimo y si cumplen con ese mínimo, no son responsables. Si fallan con ese mínimo, por supuesto que son responsables. Esto Es- es más o menos parecido a lo que hubo en Europa en la ley de servicios digitales, más o menos. Siento un poquito como los recalls de los coches, ¿no? Oye, si nos encontramos que hay una falla en toda la serie de estos vehículos respecto a tal, Claro. va para atrás, ¿no? O sea, ahí sí, hay una responsabilidad muy marcada de parte del desarrollador, ¿no? Claro. A ver, y estos estándares van a tener que ir evolucionando con el tiempo, conforme la IA avance, entonces no pueden ser estáticos, no los podemos poner en una ley, tendría que ser en un documento un poco más flexible, no sé si una NOM o una circular, ya después discutiremos cuál, la que ustedes quieran, pero tiene que ser algo flexible porque si no, pues nos vamos a quedar obsoletos. El problema con este sistema es que ustedes me van a decir, muy bien, eso asegura que los desarrolladores puedan existir y puedan avanzar y puedan tener mercado, se puede usar. ¿Y las víctimas? ¿Me las dejas en estado de indefensión? Por supuesto. Entonces, hay dos soluciones que se recomiendan. Una es que haya seguros que cubran ciertos escenarios en donde haya cierto nivel de responsabilidad. Entonces, los seguros
cubrirían a un sector de las víctimas cuando se pueda determinar que el desarrollador sí fue responsable. Y uno segundo, y vamos a tener que discutir el, el qué incluye y qué no incluye esos seguros. Y un segundo son fondos de compensación público-privados, en el cual, cuando no se pueda determinar la responsabilidad para no dejar en estado de indefensión a las víctimas, si se cumplen ciertos requisitos, la víctima puede pedir que se le compense de ese fondo en el cual participa, pues, los distintos sectores, incluyendo los desarrolladores, ¿no? Em, ¿Qué otras cosas se necesitan? Pues necesitamos una inversión en peritaje técnico, porque el día de hoy probar todo esto va a ser extremadamente difícil. Entonces necesitamos, pues, poder tener capacidades técnicas para que podamos explicarle a autoridades y jueces estos temas de responsabilidad. No queremos que nos pase como las primeras sentencias de este caso del chico del Politécnico que utilizó IA para generar una película pornográfica a sus compañeras, en el que las primeras sentencias fueron sentencias en las cuales decían, pues es que pues no estamos entendiendo qué está pasando, no se puede demostrar el nexo causal. Pues claro, es inteligencia artificial, no funciona igual, ¿no? Eh, el otro es reforzar acciones colectivas para que no haya casos de indefensión. Entonces, pues se tienen que cubrir todos los daños económicos, morales, vitalicios, según el caso. Y uno último, que es una discusión que se está teniendo, es si necesitamos jueces especializados o jueces hiperactualizados. ¿Qué preferimos? La sala especializada en inteligencia artificial. Pues sí, no lo sé. O la alternativa es que todos los jueces del país reciban una mega hipercapacitación en todo esto. ¿Cuál es el correcto? Pues hay pros y contras en cada uno de los dos modelos, pero la realidad es que si no tenemos jueces que entiendan la naturaleza de la inteligencia artificial, pues felicidades en tener la razón si no lo puedes demostrar. Felicidades si tuviste un contrato que previó todo esto y se protegió. Si el juez no entiende, entonces da igual lo que sea a nivel legal, ¿no? Entonces, pues eso es, eh, pues, ¿qué sigue? Pues yo lo que les quería venir aquí a decir es lo que tenemos el día de hoy no nos está alcanzando, no nos va a alcanzar. Tenemos que repensar el derecho, lo cual es algo fascinante. Pocas generaciones de abogados han tenido la oportunidad de repensar cosas que vienen desde el derecho romano. Eh, es retador, pero, pero bueno. Eh, y pues discutamos, ¿no? ¿Qué es un mecanismo peligroso? ¿Qué es un algoritmo defectuoso? ¿Cómo logramos transparencia, explicabilidad, supervisión? Porque todos queremos eso, pero la IA es la IA y el que lo pongamos en una ley no va a cambiar la naturaleza y la esencia de la IA. No tapamos el sol con un dedo, ¿no? Y adicional a esto, me gusta mucho meter esto como parte de la conversación. Cada cultura tiene sus preferencias, o sea, parte importante de lo que se ha hecho como la queja cultural y pues natural, porque evidentemente los modelos se están entrenando en Estados Unidos con datasets de Estados Unidos principalmente donde no tienen acceso a cultura, pero en MIT en 2018 hizo un experimento que se llamaba Moral Machine Experiment. Mm, Que Asia priorizaba la vida de los mayores, Occidente priorizaba salvar a los niños, y en países con más desigualdad, la IA se inclinaba por favorecer a las personas con más estatus, ¿no? O sea, también vamos a tener que contemplar los dilemas contextuales de cada lugar para poder definir el tema de la responsabilidad y cómo es que se deben de manejar estas cosas. Por mucho es la sesión que más interacciones ha tenido. Es Ah, una pena. sí, sí, En no, el, no he visto. en el 50 minutos nada más. No, no, no. A ver, hay 18 interacciones pendientes que lamentablemente no podemos agotar. Pero lo que sí me encantaría, si se puede, Javi, es
tener la posibilidad de abrir esta conversación nuevamente, volver a convocar, a platicarlo un poquito más con calma y hay Claro. muchas válidas. O sea, la verdad es que sí es una pena no poder tener más tiempo para hablar con detalle cada uno de estos temas, pero creo que tú me lo advertiste. No traigo ninguna respuesta, pero te hago muchas preguntas Ujú. y eso es importante. Hay que tener, para despejar las respuestas correctas, hay que tener las preguntas correctas. Y creo que nos pusiste a pensar mucho el día de hoy. Muchísimas gracias, Javier. No, pues un enorme gusto. Me encantaría poder contestar todas las preguntas, pero es probable que muchas de las respuestas las tengan ustedes mismos y si no, los invito a que las empecemos a conversar, porque a nivel global son las preguntas que nos estamos haciendo como humanidad y, o sea, vean la exquisitez de por primera vez tenemos, ustedes pueden participar en la respuesta. O sea, normalmente uno va al libro, a la jurisprudencia. Esta vez no. Esta vez ustedes pueden ser los creadores de las respuestas. Em, es una oportunidad única que hemos tenido los abogados en mucho tiempo. Javier, muchísimas gracias. Excelente Un presentación. enorme gusto. Me uno a a las felicitaciones del grupo. Excelente ponencia, como siempre. Muchísimas gracias. Al contrario, que se sigan divirtiendo, aprendiendo. Que tengan un buen día. Nos vemos.